Bienvenido. Gracias, Jolie. Encantado de estar contigo. Gracias Pri- por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros, darnos este privilegio. Primero que nada, en términos migratorios, ¿cuál es la importancia de esta cumbre? Pues es una cumbre en que nominalmente debiéramos avanzar hacia acuerdos en materia migratoria y de desarrollo regionales. Esto es que hubiera una estrategia compartida, por lo menos entre Canadá, Estados Unidos y México, que compartieran diagnósticos, que compartieran objetivos, que coordinaran estrategias y políticas y sobre todo que civilizáramos la problemática humana tan grave que tenemos con migrantes que proceden de muy distintas regiones del mundo y en la que también nosotros nos sumamos. O sea, nuevamente México es un lugar y una sociedad de origen de un flujo muy grande de migrantes y de refugiados, y somos el 40% del total del flujo. Entonces requerimos un acuerdo regional amplio que nos incluya ahora como parte de origen de manera notable de los nuevos flujos y que pudiéramos avanzar hacia estrategias que hemos planteado desde hace rato, que dependan y afirmen los principios del desarrollo y también reivindiquen los principios de los derechos humanos y los derechos de personas migrantes y refugiados. Ojalá camináramos hacia un acuerdo regional amplio y que la cumbre de líderes de América del Norte conduzca a lo que ya se ha planteado no una vez, sino varias veces. Esa es estrategia de esa es una estrategia coordinada, un gran pacto regional, ojalá lo logremos, y que esté en la mesa como materia central del debate y del diálogo. Ahora, en realidad, ¿dónde nos encontramos frente al título 42? En estas horas siguientes, ¿qué es lo que debemos esperar? Pues estamos en un escenario de incertidumbre. Se suponía que el título 42 iba a concluir esta madrugada, mañana ya no estaría vigente, pero el jaloneo jurídico que hay alrededor de este instrumento, que es el que permite regresar de manera inmediata a solicitantes de refugio, inmigrantes a México, una vez que arriban a la frontera de Estados Unidos, ese jaloneo que está en cortes y que ahora está en la Suprema Corte, pues nos deja por lo pronto en unas horas de incertidumbre. Mi especulación es de que va a continuar su aplicación. Ojalá me equivoque, ojalá ya se dé por concluido, pero por el debate que hay con los gobiernos estatales republicanos y por el otro lado el gobierno de Biden que ha planteado desde el inicio de su mandato que debía concluirse porque era un programa no solo ilegal, sino inhumano, así calificado por el propio gobierno de Biden, pues estamos en ese escenario que está en disputa jurídica y que creo yo que es muy, muy probable que le ratifiquen su continuidad por lo menos de manera temporal un rato más. Y eso implicaría que las personas que están ahora arribando pues sean, para decirlo en estos términos, rebotadas a México de manera inmediata y que se sumen a los más de 2.5 millones de personas y de eventos que han ocurrido utilizando este instrumento Sí. que manipula al COVID como argumento de retorno de las personas. De seguridad nacional. ¿Qué es lo que tiene que resolver la administración del presidente Biden? Ya ponía sobre la mesa cuáles han sido las valoraciones del presidente frente a las valoraciones del expresidente Donald Trump cuando se instrumentó este título 42. Pero en ese planteamiento, ¿qué es lo que tiene que resolver la administración Biden? Tiene que superar la disputa jurídica. Reitero que para el gobierno de Biden el título 42 es ilegal y ha sido inhumano en sus términos, así lo ha calificado, y ha recibido pues una andanada, varias etapas de conflicto jurídico con los estados republicanos, especialmente los de la frontera,
como en especial ha brillado el gobierno de Texas como gran opositor. Y ese conflicto, que sobre todo es jurídico, es el que está pues, en estos momentos en debate. Cabe agregar también que aún cancelándose el título 42, no implica que la frontera de Estados Unidos se abra, Sí. implica regresar al estado de cosas que había hacia el final del 18, que implicaba también pues recibir a personas y abrir de manera más ágil los procesos de refugio para quienes califiquen en este escenario, pero también implica la deportación de quienes no califiquen en estos criterios. Y eso pues es algo que había estado ocurriendo antes del título 42, antes del Quédate en México, que también es otro programa que está en ese escenario de disputa jurídica. Y si ambos programas, y sobre todo el título 42, se cancelaran, que sería lo correcto, ya de manera definitiva, pues nos quedamos con el marco jurídico previo, que reitero, no implica fronteras abiertas. Entonces sí estaríamos en un escenario en donde grandes flujos, como son los que tenemos ahora, estarían acompañados también de procesos de deportación también de escala mayor, y ojalá, que es el lado positivo y deseable, también un número mayor de personas que sean acogidas en el marco del derecho norteamericano, que recibe Sí. y es abierto a situaciones de refugio y de asilo. Tonatiuh, y bien lo decías, ayer platicábamos con un periodista en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y nos advertía precisamente sobre este gran número de inmigrantes que en ese momento ya estaban rebasando los límites de los refugios. Tú en este momento estás en Tijuana y supongo que también pues comienza esta expectativa sobre qué va a pasar, pero en realidad, ¿cómo se mueve la ciudad que tradicionalmente tiene mucho flujo migratorio? Pues el escenario es ya crítico desde antes. Tenemos un par de años muy duros en relación con la asistencia humanitaria y la capacidad, sobre todo de organismos de la sociedad civil, de atender esta emergencia. Ha sido sobre todo sociedad civil, los albergues que administran, los que se han encargado de la parte más difícil y más compleja de la asistencia humanitaria. Ya estábamos rebasados, y la expectativa del fin del título 42, y creo que cierta tolerancia que ha tenido el gobierno de México en estas 2 semanas y en esta última semana en especial, pues están facilitando que lleguen más personas a los puntos fronterizos, especialmente el lado de Tamaulipas, en Matamoros. Hay un grupo muy importante ya de personas que se han acumulado. También en Ciudad Juárez están también en esta expectativa, y evidentemente Tijuana. Entonces sí estamos en un punto particularmente difícil, además agravado por la saturación de albergues y complicado por el escenario del clima, que tampoco es algo que ayude a las personas que están en este escenario de expectativa de cruce, y que sobre todo pues en Ciudad Juárez, que es un clima muy duro, Uy, sí. especialmente en estos días, pues enfrentan un cuadro realmente de riesgo. Y ahí es donde debiéramos fortalecer la capacidad de asistencia humanitaria y de tener pues una conducta ejemplar ahí en la atención de las urgencias, que Claro. ya son muchos, yo. Tonatiuh, muchísimas gracias. Qué buen apunte este que haces al final, que independientemente de la política de un Estado o de un presidente u otro, al final es el tema de humanidad, ¿no? Como seres humanos frente a ciudadanos de cualquier parte, porque a lo mejor también son migrantes que vienen de otros estados o efectivamente de otros países, pero que dejaron todo, no tienen recursos, pobres, con mujeres o con niños, y con ese frío en esa zona fronteriza, verdaderamente nos deberíamos de replantear el tema. Tonatiuh Guillén López, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Feliz Navidad, por supuesto. Muchas gracias por tu invitación, y lo mejor, y que esta emergencia humanitaria
revele y nos demuestre y nos saque el lado humano que debemos tener siempre en este escenario. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Ese es el panorama en términos de migración.